Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Este tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Nosotros queremos con todo el equipo de médicos hacer un proceso educativo y preventivo y hoy nos reunimos desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas con este lindo trasfondo de la naturaleza y de el maestro John Jaime Morales, donde queremos con todos ustedes llegar con temas diferentes y temas que son motivo de consulta muy frecuentes y que bien vale la pena ustedes conozcan porque cada vez nos estamos enfrentando más a diagnósticos de diabetes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta diabetes? ¿De dónde viene este proceso patológico? ¿Qué es lo que se altera en el cuerpo? ¿Cuáles pueden ser esas manifestaciones clínicas? Para que ustedes no esperen que el proceso los coja desprevenidos y realmente deje grandes secuelas. Y por eso hoy estaré compartiendo este espacio con todos los profesionales de la salud que nos acompañan en nuestro Parque de la Salud y poder desarrollar este tema. Estarán con nosotros la doctora Damna Rodríguez Valois, el doctor David, que ha sido una persona que nos ha acompañado por mucho tiempo en nuestros parques, el doctor David Cubillos, la doctora Adriana Maya, y ustedes dirán, ¿y por qué también una odontóloga hoy en esta reunión? Y también el doctor Germán Ruiz Bolívar y todos, porque en la actualidad nosotros no vemos pacientes solos, siempre tratamos de hacer rondas médicas y en la medicina realmente esto se debe ejercer en equipo. Pues que yo me equivoque, pero es muy difícil que 5 nos equivoquemos y cuando podemos ver a un paciente en grupo, les puede ofrecer a ustedes más seguridades en todo el proceso. Y detrás de nosotros, como detrás de cámaras, siempre están laboratorios clínicos, ecografías, exámenes de todo tipo y con todo esto armar un proceso diagnóstico. La doctora Daphne ha tenido una experiencia muy grande en la práctica médica hospitalaria con el tema de la diabetes y existen unos procedimientos terapéuticos que nosotros manejamos muy bien desde la ortodoxia, pero también hay otros procesos terapéuticos que nos apoyamos en la medicina china que hace el doctor David Cubillos y en la terapia neural, además de la nutrición y apoyos terapéuticos en productos naturales. Y para nosotros, pues el seguimiento y los resultados han sido maravillosos. Doctora Adapta, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. En cuanto a la diabetes, hay mucho que decir y lo hemos tratado en varios de los programas anteriores. ¿Qué es lo más importante, digamos, que queremos rescatar el día de hoy y cuál es la preocupación? El hecho de que se aumenta cada día más la prevalencia pues, de esta enfermedad, que además suele no estar solita, ¿cierto? Suele estar acompañada de hipertensión, de hipotiroidismo y de varias cositas pues, del síndrome metabólico que ya hemos discutido en programas anteriores. En cuanto a la diabetes, pues la mayor prevalencia está en la diabetes tipo 2, que es la diabetes de presentación en la adultez, que nada tiene que ver como con alteraciones congénitas ni alteraciones de función desde el nacimiento, sino que generalmente está relacionada con algo que se llama la epigenética más que la genética. ¿Qué es la epigenética? Todo lo que yo hago que afecta mis genes y que afecta mi funcionalidad del cuerpo, pero que está relacionado es con mis hábitos de vida, con mi ejercicio, con lo que como, con experiencias de pronto a veces un poquito traumáticas y difíciles con respecto al estrés. Y digamos que hay unos estudios muy claros desde la ortodoxia total que nos hablan de esa prevalencia de enfermedades graves por la epigenética. Hay un estudio muy bonito de los indios Pima en los cuales ellos mostraban que la diferencia, digamos nada más como en 3 o 4 generaciones, de obesidad fue impresionante. O sea, eran personas que tenían una vida completamente saludable y solamente en 3 generaciones cambiaron a ser el grupo de población más obesa del mundo y con mayor prevalencia de obesidad. Nada más ante la introducción de alimentos a los que no estaban acostumbrados y de la occidentalización, digamos, de la dieta que nos pasa a todos, ¿cierto? Antes, digamos, en Colombia teníamos un tipo de dieta diferente, ya ahorita está basada en lo mismo que se basa en Estados Unidos y en muchas cosas, que tiene que ver con panes, que tiene que ver con productos pues que no son los más saludables, que lo hemos discutido muchas veces. Y esa es una de las razones por las cuales la obesidad y la diabetes específicamente se ha vuelto pues una pandemia, ¿cierto? A nivel mundial hay preocupaciones en muchos de los países por la aparición tan alta de estadísticas de diabetes y de sus complicaciones que ya discutiremos más adelante. Muchas de las personas que acuden a nuestra consulta hacen un proceso de estudio por diferentes profesionales o de apoyos diagnósticos.
Y para nosotros se nos ha convertido tan difícil en que la gente se concientice que en esa evaluación integral del paciente la odontología juega un papel muy importante. Y entonces veo a la doctora Adriana Maya explicando a los pacientes por qué pasan siempre a la consulta odontológica. Y muchos pacientes son reacios, inclusive porque no entienden si un dolor de rodilla para qué me va a hablar la odontóloga. Pero para nosotros ese concepto integral del paciente, desde arriba hasta abajo, como lo hacemos con una ecografía o como lo hacemos en el examen clínico, pues hace parte de la consulta y la odontología es uno de ellos. Y hablando del tema de la diabetes, doctora Adriana Maya, hay ciertas cosas que ustedes desde la boca pueden orientarnos y para nosotros ser un aporte importante en el proceso terapéutico. ¿Qué es lo que puede desarrollar más un paciente diabético? ¿Qué es lo que ustedes más encuentran? ¿Por qué es importante que el diabético incluya la consulta odontológica en el proceso del estudio? Bueno, muy buenos días para todos. Es un tema muy interesante a tratar y más que en la actualidad los odontólogos sienten miedo de atender a un paciente diabético. Incluso en las EPS, IPS y llegan muchos pacientes diciendo que no los pueden atender, no pueden sacarles los dientes, no pueden hacer un tratamiento adecuado porque son diabéticos. Entonces se convierte como en un círculo vicioso en donde el paciente cada vez empeora más. Bueno, la diabetes por sus niveles de azúcar, de glucosa y como ustedes van a explicar mucho más profundo, pues hace que el paciente sea más propenso a algunas enfermedades y especialmente enfermedades infecciosas como serían las enfermedades de la encía. Entonces puede ser la sola gingivitis, que sea una inflamación de la encía o una enfermedad más severa que ya sería una periodontitis, que ya sería una enfermedad del hueso. Y con el agravante de que su cicatrización es más lenta, con el agravante de que a través del torrente sanguíneo estas infecciones pueden pasar a otras zonas del cuerpo. Entonces es muy interesante que hablemos en el set siguiente de qué cuidados debemos de tener nosotros en odontología. O qué educación, perdón, no es qué cuidados nosotros, qué debemos nosotros insistir en el paciente y hacer una buena educación. Y es muy importante lo que dice la doctora Adriana Maya. El tema aquí es de educación. Porque sí, nosotros podemos tratar diabetes y cualquiera puede tratar la diabetes. Pero si en el proceso de la enfermedad no hay un proceso educativo, pues es el paciente que está de consultorio en consultorio durante muchos años y la finalidad es que la gente conozca, estudia, aprenda de la enfermedad, aprenda a convivir con ella, pero también aprenda a evitar las complicaciones que se puedan presentar. Ya regresamos. La pregunta de muchos de ustedes es, ¿y qué es la diabetes? Desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es lo que se daña en el cuerpo? ¿Qué es el tema que es azúcar o que es un problema circulatorio? Que se alteraron las defensas, que al paciente hubo que cortarle un pie, que se quedó ciego, que no tiene riñones y entonces se fue para diálisis. ¿Cómo esa palabra tan pequeña se convierte en algo tan grande, doctor David? Muchas gracias. Es que la palabra diabetes a la larga termina siendo una confusión porque se ha planteado a nivel general como una idea, pues que es un problema que se subió el azúcar, ¿verdad? Pero literalmente la palabra diabetes en la traducción de lo que significan las raíces de su significado dia y betes, lo que está hablando es que la vida se va a través de la orina, ¿verdad? Así empezó la concepción desde la observación de los antiguos griegos y después se le coloca el apellido mellitus y entonces diabetes mellitus significa que se va la vida a través de la orina y la orina se pone como miel. Entonces en la antigüedad ya podían observar cómo las hormiguitas rondaban la orina de una persona diabética. Pero ¿qué ocurre? Estamos hablando del tiempo antiguo y nosotros en este momento no podemos esperar a que la orina se ponga tan dulce como para que le lleguen las hormigas, porque cuando eso está pasando son diagnósticos realmente tardíos. Son diagnósticos en los que la capacidad, la posibilidad que tengamos de ayudarle a una persona es muy limitada porque necesariamente ya se han presentado daños en diferentes niveles y a diferentes profundidades.
Entonces, ¿qué ocurre? Es una enfermedad que cada vez está siendo mucho más generalizada, como lo planteaba la doctora Dafna. ¿Por qué? Por los cambios, por nuestros hábitos emocionales, por nuestros hábitos alimenticios. Por eso que se ha venido llamando como la alimentación occidental, porque es que el mundo se partió como en Oriente y Occidente, y nosotros en Sudamérica tenemos y en Centroamérica, ¿verdad? Tenemos una riqueza inmensa en colores, en sabores, en variedad de frutas, de verduras, de alimentos, y lo que estamos haciendo es perder la capacidad de utilizar esa diversidad. Entonces, retomo lo que decía el doctor Rojas hace un momento. ¿Qué es educación? Miren, educación se ha convertido en que alguien se para a dar una charla, en que alguien se para a entregar una información, y estamos convencidos que educación no es eso. La educación llega a nuestro sistema, a nuestra vida, se hace real cuando aplicamos los conocimientos que aprendimos. En ese momento la persona aprendió, en ese momento el proceso educativo hizo un cambio en ese ser. Entonces, la medicina que estamos ejerciendo tiene que ver mucho con la educación. Básicamente el fundamento de nuestra medicina integrativa, holística, biológica, antes llamada medicina alternativa, que es un nombre mal puesto, de eso se ha hablado mucho, se fundamenta en la educación, porque el 90% de las posibilidades que tenga una persona depende de los cambios que haga desde lo profundo de su propio ser. Doctora Dafna, muchas personas me preguntan cómo es el tema de la insulina. ¿Qué es este tema? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es la fisiología del páncreas? Bueno, ya lo hemos discutido también en otras ocasiones de una manera un poquito más didáctica de lo que lo vamos a hacer hoy. La insulina es una hormona que produce nuestro páncreas, que está hecha para que aproveche la glucosa que comemos y la lleve y la introduzca a la célula, para que la célula la pueda utilizar. En nuestro cuerpo hay muchos sitios que necesitan pues glucosa, prácticamente todo el cuerpo. El más importante, digamos, sería el cerebro, que es el único que no es capaz de funcionar a partir de otras moléculas energéticas, y por eso pues unas de las manifestaciones más claras de la hipoglicemia tienen que ver con alteraciones neurológicas. La gente le da como ganitas de desmayarse, mareo, ese tipo de cosas como neurológicas. La insulina está encargada de llevar una cantidad específica de glucosa, ¿cierto? Cuando lo que comemos es demasiado dulce o tiene demasiada carga de carbohidratos que posteriormente se convierten en glucosa como tal, pues tiene que salir más insulina a trabajar con el fin de meterle dentro de la célula, guardarla o utilizarla para el movimiento, para pensar, para movimiento intestinal, para todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando es demasiada esa glucosa y demasiada esa insulina, llega un punto en el que nuestras células hacen un proceso que se llama resistencia a la insulina, o sea, no son capaces de recibir más glucosa de la que la insulina está llevando. Obviamente eso supone que ese páncreas que está produciendo más insulina de la que usualmente debería producir, pues también está excediendo su capacidad de trabajo, ¿cierto? Ahí es donde viene la aplicación más grande de las complicaciones de la diabetes. Y es que la insulina lleva esas moléculas de glucosa a guardarlas en cualquier otro sitio que no sea el usual. Uno de los principales sitios que más se ha estudiado donde la puede guardar es la hemoglobina. La hemoglobina es la molécula de nuestra sangre que lleva el oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Que es la que le da el color rojo a nuestra sangre. Cuando se empieza a llenar esa hemoglobina de glucosa, pierde la capacidad de movilidad y llegar a los tejidos más pequeños, a los vasitos más chiquitos de nuestro cuerpo. Por eso las manifestaciones de las complicaciones de la diabetes tienen que ver con esos tejidos que necesitan llegada de oxígeno por unas venulitas muy chiquiticas y unos vasitos capilares muy pequeños, como son nuestros ojos, nuestra retina, nuestro riñón, algunos sitios de nuestro cerebro, nuestros miembros inferiores, los piecitos, y empiezan a aparecer entonces la retinopatía diabética, que es una de las razones por las cuales muchos pacientes diabéticos pueden terminar ciegos, ¿cierto? Las alteraciones renales, que terminan en una nefropatía diabética, se llama eso, o sea, una alteración renal que los puede llevar a diálisis, el pie diabético, que son las complicaciones de heridas o simplemente por mala perfusión no llega y hay que terminar en amputación los pacientes, o la mayor incidencia que hay de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular. Digamos que eso lo hemos discutido muchas veces, pero es algo que necesitamos que la gente entienda muy claramente, porque realmente es lo que lleva a las complicaciones más grandes y a los desenlaces fatales de la diabetes. Y además es un proceso que no lleva pues un mes ni 2 meses, para que el proceso entre yo estar comiendo demasiada azúcar y produciendo mucha insulina,
llegue a una diabetes pasan más o menos 15 años. Y para que esa diabetes que ya me empezó tenga unas complicaciones y unos desenlaces grandes, depende ahí sí exclusivamente de la capacidad que yo tenga de cambio, de cuidarme en la dieta, de seguir unos medicamentos y unos tratamientos específicos y de unos cambios pues en todos mis estilos de vida, de actividad física, de manejo de las emociones, de muchas cosas de las que hemos discutido ahí. Y es esa parte más importante, lo que queremos que nuestros pacientes entiendan y que los lleve a un bienestar, ¿cierto? O sea, ya hay una diabetes diagnosticada, ya tenemos que buscar cómo manejarla o hacer una actividad de prevención antes de que aparezcan este tipo de situaciones tan catastróficas. Es muy importante que ustedes, ante cualquier cambio de físico y de funcionamiento de su cuerpo, manifestación clínica, tengan unos apoyos diagnósticos. Sí, porque hay gente que dice, bueno, yo orino mucho. El otro dice, no, es que yo tengo un problema que me da mucha hambre y estoy comiendo a toda hora. Y el otro dice que le da mucha sed. Entonces, que polidixia, polifagia, poliuria, sí. Es del libro, exacto. Pero eso no se aplica. Es que la cuestión es esa, la medicina, como le hemos aprendido, hermosa, porque es hermosa la alopática, habla la tríada, poliuria, polifagia, polidipsia, o sea, mucha sed, mucha hambre y mucha orinadera. Si vamos a esperar a que eso pase, ya hay una complicación, ya como decía la doctora Dafna, han pasado 20 años. Entonces, pues, yo quisiera darles un ejemplo, digamos que lo utilizo habitualmente, y es algo muy sencillo. Me encanta esa explicación que da la doctora Dafna, y es como convertirlo en algo así de lo cotidiano. Digamos, estamos con la nevera de nuestra casa, ¿verdad? Y le colocamos llave a la nevera de la casa. En la nevera, ¿qué estamos haciendo? Se está diseñada para guardar lo perecedero, ¿verdad? Que serían las frutas, las verduras, sobre todo las verduras. Y resulta que se hace el mercado de verduras y la cocina, la nevera está con llave. Si no hay forma de ingresar esas verduras a la nevera, esas verduras se van a descomponer, se van a dañar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un exceso de comida por fuera y tenemos un faltante dentro de la nevera. Ese faltante dentro de la nevera se va a convertir en faltante para los que comen en la casa. Entonces, la diabetes se puede definir como un hambre celular, un hambre en la abundancia. No es un problema del azúcar, es un problema profundo de nutrición celular. Pero es que la nutrición celular es, hablemos, la célula del músculo, la célula del hueso, la célula del sistema nervioso, todas las células van a estar afectadas y tienen que buscar alternativas para poderse nutrir. Por una parte, entonces está el hambre celular, digámoslo así, y por la otra parte el exceso de esa comida que no está entrando, por eso es que se sube el azúcar. Ese azúcar no es que esté demasiada azúcar, sino que no se está distribuyendo dentro de las células como debe. Y el cuerpo tiene que buscar alternativas al quemar los lípidos, mejor dicho, por eso se sube el colesterol, afecta la circulación, va de la mano con la obesidad, va de la mano con la hipertensión, en lo que es la configuración de un síndrome metabólico. Estas fisiologías, cómo funciona el cuerpo, de una manera muy didáctica, de una manera muy de la ciencia, y ahora vamos, después de este corte comercial, a entender cómo nos habla el cuerpo. Cómo manifiesta clínicamente todas estas alteraciones. Ya regresamos. Dentro del estudio integral del paciente, siempre sugerimos que el paciente llegue en ayunas para poder hacer exámenes actualizados, porque es que además en la diabetes los exámenes tienen que ser muy actualizados. Pues una hemoglobina glicosilada o una glucosa de varios meses, pues no nos va a dar un buen apoyo diagnóstico. Y entonces en ese estudio el paciente pasa primero por odontología neurofocal, y yo insisto mucho en esto y quiero insistir porque nosotros en el Día para tu Salud, en la limpieza de colon con recambio de flora intestinal y en nuestra consulta, el paciente es evaluado por odontología. Bueno, entonces llega el paciente y no ha pasado a la consulta médica. Algunos ya vienen con su diagnóstico, pero otros no saben.
Entonces, ¿qué manifestaciones orales encontramos? Encontramos una enfermedad de encías, una enfermedad periodontal severa, inflamatoria, sangrante. Existe un olor característico de la boca, se llama olor cetónico, una halitosis. El paciente abre la boca y se siente ese aroma como azucarado, sí, dulce. Encontramos también muchísimas lesiones micóticas, hongos, y esto especialmente en los pacientes que tienen aparatología, prótesis, puentecitos. Entonces, es importantísimo, ya que ustedes están haciendo una educación tan bonita como es la explicación que han hecho, pues yo también insisto muchísimo en la parte educativa. Entonces, les retiro las prótesis a los pacientes y veo una capa blanquecina en el paladar. La lengua viene con una capa también amarillenta que se llama saburra. La boca es seca, es muy propensa a aftas por esa misma resequedad de la boca y la poca saliva, entonces no hay una buena y adecuada lubricación. Estos pacientes también son muy propensos a la caries dental. Esa misma saliva azucarada, digamos, hace que la placa bacteriana y la saliva que se deposita en el esmalte pues sea como más dulce, entonces en la posibilidad de caries y especialmente la caries radicular, la caries a nivel de los cuellos dentales es muchísimo mayor. Entonces, cuando yo veo este tipo de paciente, le enseño que debe insistir en sus hábitos de higiene, le retiro la prótesis, enseño cómo vamos a limpiar esa prótesis, que no la lave con crema dental, que la lave con jaboncitos, con productos especiales, con cepillos especiales, y algunas veces con bicarbonato de soda. Limpiamos bien la superficie del paladar, enseñamos a limpiar esa lengua porque esa capa que nos sirve para un adecuado diagnóstico, esa capa también está llena de placa y de microorganismos, y esa placa va a ayudar a que la enfermedad periodontal sea mayor. Entonces, de nuevo, insisto, lo que yo hago es educación. Yo coloco mis observaciones y ya el médico arma ese rompecabezas del diagnóstico con lo que yo vi, con lo que el paciente les comenta, con los exámenes del laboratorio. Ustedes ya tienen la herramienta. Y les insisto a los pacientes diabéticos, odontología sí se le puede hacer al paciente. Necesitamos trabajar de la mano del médico, tener un buen examen de laboratorio, porque la capacidad de respuesta de cicatrización del diabético es muy lenta, entonces debemos de trabajar en conjunto, pero sí se puede hacer odontología. Bueno, una de las cosas es que siempre en la historia clínica está la anotación de odontología para nosotros tener ciertas, digamos, ayudas en el momento de tomar las decisiones terapéuticas, pero nosotros nos vemos enfrentado a algo, como decía el doctor David, que es que muchas personas dicen, entonces vamos a ir al Parque de la Salud, porque entonces allá me van a ayudar para que yo no me aplique insulina o para que no me tome el medicamento de la diabetes, y entonces me van a tratar esto con cosas diferentes. Y es muy importante que la gente entienda, primero, que nosotros somos médicos ortodoxos, y que somos médicos cirujanos y que tenemos muy claro cuándo el paciente necesita un medicamento, cuándo necesita unas ayudas terapéuticas complementarias. Doctor Germán Ruiz, que nos apoya también en la consulta, pues a diario vemos cantidad de pacientes diabéticos, los vemos en ronda, y hablamos un poco de ese procedimiento o ese concepto de toma de decisiones en la parte terapéutica. Gracias, doctor Jorge Enrique. Sí, es muy importante entonces, como usted decía, la historia clínica. No somos, incluso estamos abogando porque se nos cambie ese término de médicos alternativos. No somos la alternativa de una parte terapéutica, sino una complementariedad de una sola medicina que es toda, es integral. Entonces nosotros aquí al paciente, sí, como dice, no le vamos a dar expectativas diferentes a las que ya trae, diferentes a la medicina ortodoxa. El paciente debe seguir con sus exámenes complementarios, con el tratamiento de sus médicos tratantes de la CPS, que eso nos ayuda mucho a nosotros en los apoyos terapéuticos. Nosotros siempre revisamos la historia clínica, revisamos los antecedentes, que es muy importante para nosotros. Nosotros siempre preguntamos, ¿desde dónde se gestó? ¿Por qué cree usted que se le gestó esta enfermedad? ¿Por qué se causó? Si hubo algo en su problema emocional, algo mental, algo económico, algo físico en la familiar, y desde ahí
en esa parte sí diferimos un poquito con las EPS en la parte histórica, que nos metemos como, digamos, en el rancho de los pacientes y desde ahí podemos enfocar, desbloquear y hacer el abordaje pues ya desde la terapia neural, la acupuntura, que es el plus, sin ser una alternativa de tratamiento. Entonces, importante la historia clínica, los paraclínicos y abordar toda esa historia de vida del paciente. Otra de las cosas importantes es la explicación nutricional. Yo a la doctora Dafna les hace unos dibujitos y les explica cosas que debe tener como ayudas terapéuticas, casi que como prescripción médica a la parte nutricional. Sí, yo pienso pues que sí es una de las cosas fundamentales, sobre todo para no tener que ir escalando demasiado en la terapéutica farmacológica, ¿cierto? O sea, en la medida en que los pacientes logren una buena adherencia a la dieta y a la actividad física, son muchas las complicaciones que se van a evitar y son muchos los manejos, los escalonamientos terapéuticos que se pueden evitar, ¿cierto? Muchas de las personas, del público en general, a una de las cosas que más miedo le tiene es pues a que se empiece una insulina como tal. Realmente la insulina tiene sus cosas muy buenas, lo que pasa es que las complicaciones que aparecen no tienen que ver con la aplicación de la insulina, tienen que ver con el hecho de que tienes una enfermedad tan avanzada que ya te tocó ponerte insulina, o sea, son cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, en la medida en que los pacientes logren tener un seguimiento de dieta claro, van a evitar esas complicaciones grandes. Que es otra cosa muy importante a tener en cuenta ahí y que yo veo que es uno de los errores, digamos, en cuanto a la dieta más comunes en los pacientes que nos consultan, y es el hecho de no comer lo suficiente. Cuando hablamos ahorita de la cantidad de insulina y de lo que estaba explicando David de esa, digamos, desnutrición celular, está el hecho de que si yo no como en los periodos adecuados, cada vez mi cuerpo va a producir más insulina. ¿Por qué? Porque nuestro organismo funciona de una manera muy clara. Si uno siente hambre o si el perrito de su casa tiene hambre, pues él come. Entonces no vale para nuestro organismo tener las excusas que tenemos ahora, por ejemplo, de que es que no alcancé a llegar a la casa porque el estrés, porque el trabajo no me dejó, por, bueno, 50.000 cosas, sino que se supone que si yo tengo hambre debo comer. Si yo no como y paso un periodo largo en inanición sin alimentarme, lo que se produce es un aumento de la insulina porque tus células van a pensar que no es que tú no has comido, sino que no tienes insulina. Por lo tanto, esa desnutrición celular aumenta el problema. Por eso una de las cosas grandes es que el paciente diabético tiene que comer una buena alimentación, una alimentación adecuada, baja en glúcidos, pero pues como hasta 6 comidas al día. Por eso al paciente diabético se le manda desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cenita e inclusive un alguito a veces si se acuestan muy tarde, otra cosita antes de acostarse. Ese es uno de los errores más grandes. Obviamente no quiere decir eso que sea cualquier comida, 6 comidas al día, si es una dieta dirigida y clara, que nos permita tener una buena nutrición celular y que nos permita tener en equilibrio las cantidades de insulina sin que ella se exacerbe demasiado. Cabe notar que a estos pacientes nosotros siempre les suspendemos los lácteos, sobra decir que los azúcares, enlatados, embutidos y el exceso de proteína animal. Para nosotros es motivo de alegría compartir estos temas y ojalá que estos consejos sean puestos en práctica. Vamos a este corte comerciales. Entonces muchos de ustedes ya tienen el diagnóstico de diabetes, otros tienen la sospecha. Definitivamente todo esto tiene que ir acompañado de los apoyos diagnósticos, porque es que muchas veces la persona se queda con el diagnóstico y ya llega a la consulta y ni siquiera le cuenta a uno la historia clínica. ¿Por qué viene, señora? No, es que yo soy diabética. ¿Y que está tomando esto? Sí, en la medicina una sola golondrina no hace verano, a veces nuestros cuerpos cambian. Yo tengo una anécdota que en alguna vez me pasó en la radio. Llamó una señora y decía que tenía una depresión muy grande y una tristeza y una angustia y resulta que todo esto se desencadenó a través de un proceso familiar y los procesos familiares afectan mucho los estados patológicos. Llegaba una paciente también a la consulta y nos decía, no, es que yo me fui venía toda mi familia, de un encuentro familiar y entonces nos fuimos para una finca, un puente, yo soy diabética, en la alegría que llegaba el de España, el de Estados Unidos, todos, se me quedó la maletica de la insulina. Pues pasaron, ella no quiso contarle a ninguno para no tirarse el paseo,
estuvo esos 3 días sin insulina, la señora corrió el martes, exámenes, a ver, es que no me ha aplicado la insulina, y la sorpresa para nosotros era que la señora pues relativamente estaba muy bien. Y le dijimos, ¿y cuál fue el secreto? Y dijo, no, es una felicidad, el encuentro familiar, yo lloraba de la alegría. Y es como esos estados emocionales se manifiestan con las patologías. En el caso de la diabetes, entonces cuando la persona llega a la consulta y nos dice el diagnóstico, pues más que el diagnóstico es que nos cuente una historia clínica. Sí, es muy bueno, y eso aplica para todas las patologías pues que estamos atendiendo acá, que muchas veces nos pasa eso. La idea es que el paciente nos cuente qué siente, qué le molesta, qué no le molesta. Una vez pues hablemos de esas cosas, pues también cuáles han sido los efectos de pronto secundarios o molestias que ha tenido con los medicamentos. Y si bien es importante tener un diagnóstico, hay diagnósticos pues con la diabetes de pronto no tanto, pero con muchas otras cosas sí hemos tenido sorpresas de diagnósticos que en nuestro concepto están completamente errados y que los hemos podido confirmar esas equivocaciones después. Entonces, por lo tanto, quisiéramos que en este espacio que tenemos de pronto un poquito más de tiempo, que en las situaciones que otros compañeros tienen, digamos, en trabajos de EPS y demás, porque no es, digamos, no es la idea criticar en lo absoluto, sino que entendemos cuál es la circunstancia de trabajo, que sabemos que es una situación de trabajo un poco difícil para a veces llegar a un buen diagnóstico en el tiempo que se les da y demás, pero entonces como aquí tenemos la oportunidad de hacer un trabajo un poco más tranquilo, más relajado y con más búsqueda en el paciente, pues quisiéramos aprovechar esa oportunidad y que el paciente realmente nos pueda contar a profundidad cuáles son sus sensaciones y sus dificultades. En cuanto al diagnóstico de diabetes, hemos tenido muchos muy fáciles. Digamos, la semana pasada tuve una paciente que vino por un descenso como de la energía vital, solamente era un cansancio, una cosa muy horrible, pero se pone uno a indagar y la señora sí tenía polifagia, polidipsia, poliuria, y además asociada a una infección, que es la otra cosa muy clara y muy evidente en la mayoría de los pacientes, sobre todo pacientes ya más ancianos, que se acompañan de procesos infecciosos, que son finalmente la causa de consulta, pero que están exacerbados y están, digamos, predispuestos por el hecho de tener una diabetes de base. Quisiera que tocáramos el tema es clínicamente, o sea, nuestro cuerpo, ¿qué puede mostrar años antes aún de la manifestación en el examen de glucosa, de glicemia? Entonces, porque ahora estamos hablando y hablaste de la palabra hipoglicemia, pero es que como hipoglicemia es que estamos hablando de una azúcar alta. ¿Qué tiene que ver la hipoglicemia con la diabetes? Bueno, el paciente hipoglicémico podría manejarse, y hay, pues digamos que hay dos grupos en cuanto a la parte científica de la medicina, que se dividen en quienes piensan que es un paciente que prácticamente está prediabético y quienes piensan que tiene una alteración funcional que puede o no en el futuro llevarlo pues a una aparición de una diabetes. La hipoglicemia es un aumento de la insulina. Acuérdense que la insulina es la que guarda el azúcar que yo tengo en mi sangre, lo guarda en la célula, lo acoge y lo lleva a un sitio para que sea utilizado. Por lo tanto, si yo tengo una cantidad de azúcar específica, pero mi insulina está muy trabajadora y se la lleva demasiado, entonces quedo con poquita azúcar en la sangre. Esa poquita azúcar en la sangre tiene unas manifestaciones que van desde la sudoración, pasando por sensaciones de mareo, de desvanecimiento, síncope, que es caída y pérdida de la conciencia, inclusive episodios convulsivos, y pueden ser cosas inclusive mucho más graves que una hiperglicemia. O sea, en el paciente que no es diabético, las hipoglicemias suelen tener unas manifestaciones suaves y tranquilas y fáciles de manejar, ¿cierto? En los pacientes diabéticos como tal, una hipoglicemia es la causa principal de muerte con respecto al valor metabólico. Obviamente hay otras causas pues infecciosas y otro resto de cosas, pero en cuanto a los rangos de azúcar solamente es más fácil que un paciente se complique por una hipoglicemia que por una hiperglicemia. Entonces, el hecho de que tengamos una disminución grande del azúcar en un paciente diabético puede llevar fácilmente a alteraciones neurológicas irreparables. Y ha pasado, pues es muy común de hecho. Las manifestaciones tempranas de esas apariciones, lo que nos estaba diciendo David, hemos tenido muchos pacientes en esas condiciones últimamente, que son pacientes a veces jóvenes que tienen, digamos, un ligero sobrepeso, no tiene que ser el paciente sumamente obeso, que puede tener unas alteraciones en muchos sitios. Las manifestaciones están
desde lo ginecológico por síndromes de ovario poliquístico, manifestaciones cutáneas porque aparecen unas lesiones en piel que se llaman la acatosis nigricans, que es como una coloración grisácea, digamos, en algunos pliegues, principalmente en el cuello, las axilas, la zona de la ingle. Puede haber alteraciones como en la capacidad vital, en su capacidad de energía, que se siente cansado, que se siente como abrumado por el trabajo, por la vida, que no tiene la misma vitalidad de antes. Puede aparecer una sensación de cansancio fácil frente al ejercicio, puede aparecer dolores de cabeza que son muy continuos, y una de las manifestaciones iniciales de los síndromes metabólicos en pacientes jóvenes tienen que ver con las alteraciones de la tiroides y esas manifestaciones pues que ya tenga, especialmente el hipotiroidismo. Entonces el aumentico, por ejemplo, de peso, la pérdida del cabello, el cansancio fácil, la hipersomnia, o sea, como que está somnoliento todo el tiempo. Y uno de los exámenes, digamos, que yo he tenido discusiones más de una vez con el equipo de internistas con el que he trabajado, es por qué dentro de los tamizajes de nuestras EPS y gubernamentales no está la insulina como un predictor temprano de diabetes o de síndrome metabólico, siendo un examen que es no tan caro, pues digamos, no es igual que una glicemia, pero no es tampoco pues inasequible, y que tiene una claridad diagnóstica en el manejo de una prevención de un síndrome metabólico. Entonces, entre la aparición de la hiperinsulinemia, que es el aumento de insulina en sangre, que se puede medir fácilmente con un examen de sangre normalito, y la aparición de una diabetes franca, hay más o menos 15 años. Entonces, ¿qué tanto podríamos nosotros prevenir y manejar a un paciente y evitar las complicaciones grandes de una diabetes si hiciéramos este examen? Y fuera de eso, pues si lo miráramos con ojos, digamos, de EPS, que también tiene que ver con el dinero, ¿cuántas complicaciones económicas nos podríamos evitar si tuviéramos unos pacientes mucho más sanos, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que apuntamos acá, y en muchos pacientes jóvenes estamos haciendo este tipo de tamizaje, y las sorpresas han sido en que prácticamente, yo me atrevería a decir, y la otra vez estamos haciendo como un jueguito estadístico, el 80% de nuestra población entre 30 y 40 años tiene hiperinsulinemia en este momento, lo que quiere decir que a futuro vamos a tener una pandemia pues de obesidad y de síndrome metabólico que va a ser absolutamente incontrolable, teniendo eso las complicaciones grandes que ya todos sabemos que tiene. Germán. No, para redondear un poquito y haciendo alusión a nuestros profes, nuestro profesor Arango, hablando cuando estábamos en clase de diabetes, siempre nos decía el periodo de luna de miel. Entonces, resumiendo, como de todo ese periodo prediabético que llamamos, sería esa luna de miel con todas estas manifestaciones clínicas. Definitivamente, nosotros tenemos que estar muy alertas a las manifestaciones clínicas. Esos síntomas de que se me apagó el motor, de que no tengo energía, es que se me caen las uñas, se me cae el pelo, no sé, tantas cosas. Esto no es ir a una tienda naturista ni a una droguería que le vendan unas vitaminas. Véndame algo para mejorar mi energía, algo para mejorar ese tema de la sed, o de estar comiendo mucho, o todas esas manifestaciones clínicas. Lo más importante que ustedes hoy con este programa entiendan es que ante cualquier cambio clínico que ustedes tengan, se deben de hacer unos exámenes de laboratorio. Y exámenes de laboratorio completos. Yo critico mucho por qué dentro de esos procesos de estudios diagnósticos no tienen de rutina, por ejemplo, el de tiroides. Sí, puede costar, como dice Abna, un poquito más, pero le economizaría tanta plata a una EPS. O el de hacer un examen de insulina. Exámenes más serios, más grandes, más importantes. Porque con toda seguridad los resultados diagnósticos de estos nos permitirán a nosotros adelantarnos a la enfermedad. Como decía David, sí, es que hay un margen muy grande entre el inicio de la sintomatología y decir diabético, pero esto se podría evitar con unos buenos exámenes. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son estas otras cosas que se le pueden ofrecer al paciente diabético? Ya entendieron lo de la parte de la odontología. Si es que la boca, el diabético también tiene boca, y la boca hay que examinarla porque ahí puede haber un foco, especialmente de hongos. Pero ¿qué es las otras cosas que nosotros, además de la alimentación que insistió tanto la doctora Dafna ahora, que se le debe hacer al paciente diabético? Bueno, entonces la cuestión es importante, no es una terapia, una terapéutica lo que estamos haciendo, sino un plan de manejo. Entonces no todas las terapias integrativas se aplican para todos los pacientes.
Eso es muy importante y muy claro. Una persona, digamos, aunque tenemos tantas herramientas, depende mucho de su estado, de la capacidad de respuesta de su cuerpo, y de esa capacidad de respuesta podemos determinar, para esa persona es mejor la terapia neural, es mejor un proceso de bioregulación con acupuntura, pero necesita una inyección de energía, una recarga de batería con sueros, se hacen los sueros, pero mire que esta persona tiene esta condición en el colon, trabajemos en el colon. Entonces, la implementación de las terapias también es fundamental porque se hace alrededor de un acto médico. Alrededor digamos, del campo de la medicina china, pues el objetivo principal es hacer una regulación para que la persona vuelva a nutrirse adecuadamente, para que la energía, para que la sangre, para que los nutrientes vayan adecuadamente distribuidos en todo su cuerpo, para que se distribuyan también adecuadamente durante el día, que no esté haciendo esas fluctuaciones en las que en un momento la persona tiene mucha energía y después se baja. Esos cambios tan bruscos lo que hacen es un deterioro progresivo de todos los órganos, ¿verdad? Entonces, digamos, a nivel general, la medicina china, porque no es acupuntura, sino trata eso, ¿verdad? Igual, entonces, yo quisiera saber, digamos, desde el punto de vista de la terapia neural, desde el punto de vista de los sueros, ¿sí? En el momento en que cada uno está necesitando esto, y sobre todo, el tiempo, una sola consulta, un solo momento terapéutico no es suficiente, no es suficiente. Hablemos un poco de la terapia neural para que hablemos también ahora, doctora, de una de las terapias de quelación y sueros. Sí, entonces es donde viene la individualización de la terapia, ¿no? Entonces, basados en esa historia clínica, en esa historia de vida del paciente, buscar lo que siempre ha dicho el doctor Jorge Enrique, ¿a qué le achaca? Entonces es importante eso. Por ejemplo, veía el caso de la señora que se fue para la finca, estuvo alegre, contenta con sus hijos y sus glicemias se normalizaron. Me acordé de un episodio que hablaban de varias personalidades, donde una persona tenía varias personalidades y en una de ellas era diabético y en otras no. Entonces en una hacía comas y en el otro no necesitaba insulina ni nada y en otras sí. Entonces son casos pues específicos de la medicina, y desde la terapia neural buscamos esos focos interferentes, esos cortocircuitos que se hacen desde la odontología, desde las cicatrices, desde las fracturas, desde los problemas emocionales, para entrar a desinterferir con la terapia neural. Entonces hacemos una bioregulación con la medicina tradicional china, con la terapia neural buscamos los campos interferentes, los circuitos bloqueados para desbloquearlos, la medicina bioreguladora con sueros. Entonces hay varias opciones terapéuticas. Con respecto a las terapias de quelación a los sueros, hay digamos dos puntos. Con respecto a la terapia de quelación, pues sabemos que tiene mucho que ver con todo el síndrome metabólico como tal, dentro de lo que está también pues la regulación del azúcar y de las alteraciones concomitantes, como lo decía ahorita David, de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, en fin, que todo eso lo podemos ayudar con terapias de quelación. Siendo muy claros, como lo hemos dicho en nuestros programas, que las terapias de quelación no son para todo el mundo, debe tener una regulación realizada por el acto médico y una valoración de la función renal y el resto de complicaciones que se puedan tener inherentes a cualquier procedimiento médico. Desde la terapia pues antiemotóxica y las terapias de sueros hay dos posibilidades, digamos. La primera, digamos un manejo general que podría hacerse de bioregulación y de la parte metabólica, y la segunda que podría estar enfocada a las complicaciones que ya se hayan tenido con respecto a esa diabetes. Entonces tenemos pues unas opciones, digamos, que se podrían ajustar para el manejo de la insuficiencia renal, por ejemplo, claramente, de las hipoperfusiones pues de los tejidos, o sea, de las alteraciones vasculares que puedan estar teniendo los pacientes, desde neuropatías y las alteraciones neurológicas como tal, y producir pues finalmente como en dos espacios unos resultados, unos que van como generales y unos que van particulares a la complicación que ha tenido tanto cada paciente. Y muy importante resaltar lo que estaba diciendo ahorita David, que nos pasa muy frecuentemente, y es que esto debe estar regulado por un acto médico y por una valoración del especialista que realmente les indique o no una terapia. Nos ha pasado que los pacientes llaman, no, es que yo no necesito consulta, yo me voy a ir a hacer una terapia de quelación, y eso no funciona de esa manera. Todos los procesos médicos, incluidos los que hacemos acá, tienen sus posibles efectos secundarios y tienen una regulación que es necesaria hacerla desde el acto médico. Y nos ha pasado con las terapias de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Claro, es que desde ahí se establecen unas encuestas, unos protocolos, unas personas, simplemente hacemos la pregunta y qué persona califica, que hay unas contraindicaciones para todos los procesos que son absolutas, o sea, esa persona no se la puede hacer en ningún caso, y otras que son relativas,
¿sí? Entonces, por ejemplo, con respecto a la terapia de colon, la diabetes es relativa siempre y cuando sea una diabetes compensada, ¿verdad? Entendiendo que el mayor riesgo es una hipoglicemia. Entonces, desde ahí la trabajamos. Bueno, yo quiero concluir esto con algo que decía muy importante el doctor David, y es que el proceso es continuo. Esto es un acompañamiento. No es que yo soy diabético y entonces voy a quedarme tomando mis medicamentos para la diabetes el resto de la vida, o me voy a aplicar la insulina y ya. No. Los estados de ánimos que decía el doctor Germán Ruiz Bolívar es fundamental. La parte dietaria, alimentaria y los otros complementos terapéuticos, total. Y hacerle un proceso continuo al paciente. Por lo tanto, ustedes entenderán por qué yo ya no atiendo a un paciente solo. Que lo veamos entre 3, 4, a veces somos 8 viendo un paciente. A veces uno solo, porque hay cosas muy puntuales. Pero cuando uno puede armar todo un equipo interdisciplinario y detrás de nosotros está el ecografista, laboratorio clínico, la ginecóloga, el odontólogo, el nutricionista, está todo el equipo, uno dice, ahora sí puedo armar un rompecabezas que se llama diabetes. Y ahí es donde uno puede empezar a ver resultados. Pero si no hay un compromiso de usted como paciente, perdemos todos el examen. No hicimos nada. Porque es que nosotros simplemente hacemos un proceso educativo y de acompañamiento. Les damos una orientación. Sí, le podemos mandar unos elementos nutricionales, productos que mejoran el páncreas, que el hígado, que unos suplementos con unos batidos que ayudan para la diabetes. Hay muchas cosas que nosotros tenemos como herramientas terapéuticas. Pero si no hay un compromiso suyo, deporte, actividad física, la parte emocional, el sol, el ejercicio, las piscinas, la buena nutrición, la actitud, entonces no llegamos a nada. Quiero cerrar este programa con esta nota y esperamos que todos ustedes pongan en práctica todos estos consejos. Agradecerle a mis compañeros, que sin ellos fuera imposible llevar a cabo este sueño que se llama Parque de la Salud, y a todos ustedes invitarlos a una nueva edición de Conexión Vital. Felicidades.